Vamos a empezar con la bronquiolitis. ¿Ya? La bronquiolitis es una inflamación a nivel de los bronquios y es una respuesta a una infección que se presenta, que generalmente un 97% es viral, ¿no? Y más que todo se va a presentar en los lactantes menores, lactantes mayores, que el principal agente causante es el virus sincitial respiratorio, que viene por su abreviación VRS, ¿no? Y en esta gráfica tenemos un bronquio normal que se presenta generalmente en un lactante mayor o menor, y en una bronquiolitis como se va obstruyendo, tanto las paredes se inflaman, esta inflamación de las paredes va a generar este moco que va presentando, y los pacientitos empiezan a tener la dificultad respiratoria, el quejido a nivel del campo pulmonar, lo que se escucha por esta obstrucción que presenta del bronquio, de lo que generalmente es de esta forma, ¿no? Tenemos que hablar como una definición de caso, y es importante definirlo bien esta parte a una bronquiolitis. Decimos, es una bronquiolitis a todo paciente que haya presentado un primer episodio de dificultad respiratoria, y esto que haya sido o que el paciente presente menor de 2 años. Entonces, todo paciente que sea menor de 2 años que presente el primer episodio de dificultad respiratoria, llamamos bronquiolitis. Si viene a consulta y está con dificultad respiratoria, que está saturando 80, y le preguntamos, ¿es la primera vez que presenta así? No, doctor, ya se ha internado ya una vez más antes. Entonces ya no es bronquiolitis, porque no es el primer episodio. Pero si nos viene de 1 mes y medio y nos dice que sí, nunca antes se ha presentado, nunca le faltaba aire, doctor, entonces estamos catalogando como bronquiolitis, porque es su primer episodio de dificultad respiratoria que presenta, ¿no? Eso para que quede bien claro. Los factores de riesgo de estas bronquiolitis, hay factores de riesgo en lo cual hablamos de pacientes menores de 3 meses. Paciente menor de 3 meses que presente dificultad respiratoria. No, una pregunta. ¿Hay un rango de edad hasta que se pueda llamar bronquiolitis? Te estoy diciendo, A 2 años, hijo, ¿no? menor de 2 años, desde que nace hasta menor de 2 años, ¿no? Entonces es importante. Los recién nacidos prematuros, porque estos recién nacidos prematuros generalmente están oxígeno dependientes, que están casi 1 mes incluso con oxigenoterapia, y estos pacientes incluso forman lo que es la displasia broncopulmonar. Esa displasia broncopulmonar te va a llevar a susceptibilidad de que un resfriadito y automáticamente nos puede llevar a dificultad respiratoria al segundo o tercer día. Entonces, por eso que otro factor de riesgo son los prematuros que han nacido y han estado en incubadora, con oxígeno dependencia, todo eso. La displasia broncopulmonar. Entonces, la displasia broncopulmonar se conoce a todo paciente que ha nacido y está recibiendo oxígeno sin cortarlo por más de 28 días. Eso llamamos displasia broncopulmonar. Entonces, a veces te dicen, sí, doctor, mi abuelita ha estado internado más de 1 mes con oxígeno. Ah, entonces es displásico broncopulmonar. Entonces, automáticamente catalogamos eso. Cardiopatías con alteración hemodinámica. Entonces, pacientes que tengan desde una tetralogía de Fallot, cualquier otra cosa, igual nos pueden llevar a esta bronquiolitis. Asistencias tempranas a la guardería, a veces de mesecitos incluso ya están llevando a la guardería por trabajo, por internado, por clases, por todas las cosas. Entonces son factores de riesgo de que alguien que tenga este virus sincitial respiratorio automáticamente le va a contagiar y va a presentar su primer episodio de dificultad respiratoria, que nos va a llevar a una bronquiolitis. No haber recibido lactancia materna exclusiva. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de lactancia materna? Los beneficios que causaba, y uno de esos era la alteración tanto gástrica como pulmonar, y en este caso la bronquiolitis es un factor que nos puede llevar a los pacientes que no han recibido una lactancia materna exclusiva, ¿no? Enfermedades neurológicas, síndrome de Down, que también puede presentarse, y lo que se refiere a las inmunodeficiencias. Entonces, estos pacientitos en estas inmunodeficiencias ya entran incluso los que tienen rinitis alérgica. Van a ver los pacientitos que, doctor, mi abuelita constantemente, una semanita máximo está sanito, otra vez después empieza a presentar catarrito, esta gripecita, y ya le estoy dando su paracetamolcito o su resfriolito, cualquier cosa de eso. Entonces, esos pacientitos, la mayoría son con rinitis alérgica. Y si esos pacientitos no les tratamos, son candidatos a que nos lleven a una bronquiolitis.
La clínica que va a presentar estos pacientitos, lo primero, coriza. ¿Saben qué es la coriza? Ahora del sarampión sale como también la coriza que presentan. ¿Qué es coriza? Pero así está acentuado. ¿Verdad? La coriza, hablamos de esos pacientitos que van a presentar uno. Es como si esos pacientitos estarían agripando. Las conjuntivas van a estar edematosas, como este pacientito que ven, van a estar con rinorrea, ese moquillito que llaman también. Entonces, esta unión, este conjunto de estos síntomas o signos, llamamos coriza. Fuera de eso, estos pacientitos van a estar con tos, taquipnea, van a estar agitaditos, respirando como cansaditos. Se va a acompañar una fiebre que a un principio incluso no presenta, posteriormente empieza a presentar. La dificultad respiratoria, porque va a haber ese edema a nivel de los bronquios, esa secreción de moco, y eso nos va a ir perjudicando. Y si va a haber obstrucción de la vía respiratoria, nos va a llevar a una cianosis, ¿no? Entonces el pacientito va a volverse cianótico desde sus manos, una cianosis. A nivel pulmonar vamos a escuchar roncus, sibilancias y hasta crépitos, dependiendo de la consecuencia o complicación que vaya a presentar. En radiografías, estos pacientitos vamos a estar viendo de esta forma, ¿ya? Y que vamos a ver los signos de atrapamiento aéreo. Entonces estos pacientitos van a ver, si se fijan, va a estar todo casi como pelado, ¿no? Está oscuro en otras palabras, ¿no? Y entonces vemos de que generalmente, recordando la parte de imagenología, tenemos que ir viendo que generalmente se tiene que ver 7 arcos costales, lo normal. Pero cuando vemos más que está presentando lo que es el campo pulmonar, en este caso 9 arcos costales, entonces estamos hablando de que hay un atrapamiento aéreo. Entonces, está entrando el aire, pero no está botando por una obstrucción. ¿Qué más vamos a ver? Lo que se refiere a las costillas horizontalizadas. Lo que tienen que ser así, van a estar así. Mayor espacio intercostal. El diafragma va a estar aplanado, no va a estar cóncavo, que va a estar, ¿no? Entonces esos datos nos hacen pensar de que estos pacientitos van a presentar lo que se refiere a un atrapamiento aéreo. Posterior a eso, si no vamos mejorando, o sea, se va a ir complicando, va a haber una herniación del parénquima y hasta atelectasias va a presentar, ¿no? Ese moquito va a ir a tapar un lóbulo, un acino, en este caso el pacientito no va a poder respirar y en una placa se va a ver imagen así. Y hasta a veces se confundirá, mira, es una neumonía, está aquí una forma de triangular. No, esto es una atelectasia que se está presentando por una bronquiolitis que no se está curando, ¿no? Tratamiento. Como que casi un 97% es viral, entonces estos pacientitos no podemos darles antibióticos. Muchos inician antibióticos y los están van a presentar los pacientitos diarrea, se te van a ir complicando todas las cosas. Entonces, lo primero, si el paciente está con dificultad respiratoria, está saturando bajo, oxigenoterapia, ¿no? Ya sea por puntas nasales, cánula, puede ser por mascarilla, dependiendo de la gravedad de la dificultad que tenga. Entonces, eso para ayudar a controlar en nuestro medio mayor a 90%, ¿no? Estaríamos en Potosí o Oruro, estaríamos hablando de un 88%, dependiendo de eso, ¿no? Posterior a eso, tenemos que ir viendo de lo que se refiere ver la hidratación de estos pacientes. Entonces, generalmente para hidratarlos, muchas veces, esta vez lo internamos para pasar soluciones endovenosas. Si es que no va tolerando bastante líquido por la fiebre que presenta, la hipodinamia, la astenia que pueden presentar estos pacientitos, ¿no? Posterior a eso, aquí no está. Tenemos, si son bebitos que son lactantes menores y mayores, tenemos que estimular a la lactancia materna, porque eso más se va a hidratar a estos pacientitos. En estos pacientitos, si hemos visto, regresamos aquí un poquito atrás, aquí. Los bronquios no están obstruidos, no están colapsados, sino están edematizados, si ven, del mismo tamaño que esto, ¿cierto? Entonces, muchos colegas médicos generales también lo que hacen es dar broncodilatadores, por lo que está obstruido. Si lo damos broncodilatadores, este pacientito igual va a tener dificultad respiratoria. Lo que tenemos que hacer es
reducir el edema, la inflamación que presenta y evitar de que genere más moco. Entonces, está mal dar salbutamol, por ejemplo, que dan muchos, entonces no pueden dar broncodilatadores porque peor le van a hacer al paciente. Sobre lo que está con taquipnea, la fiebre, está taquicárdico también, el salbutamol le hace dar más taquicardia, entonces pacientes pueden entrar hasta en paro y todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no dar salbutamol en estos casos de bronquiolitis. Lo que hacemos es nebulizarlos, dependiendo del caso presente. ¿Nebulizar para qué? Para que estos moquitos, estas flemitas, estas secreciones que tenga, se vuelvan más fluidificantes y puedan salir, porque están bien pegados a la pared. Entonces, de esa forma le hacemos. ¿Con qué hacemos? Solución hipertónica al 3%. Entonces, con eso hacemos cada 6 horas y con eso ya va quitándose esto. Podemos utilizar corticoides por vía intramuscular o vía endovenosa para rebajar este edema en paciente. De un 100%, generalmente un 30% requiere internación. La mayoría es tratamiento ambulatorio, ¿no?, de esos pacientes. Ya cuando vemos de que está bastante obstruido, entonces podemos utilizar corticoides de acción rápida para disminuir mayor el edema que presenta. Posterior a eso, nos damos otras cosas. Entonces, les recalco, el salbutamol está contraindicado y levosalbutamol, todo lo que se refiere a esa parte. Aquí estamos. Entonces, para valorar el grado de dificultad respiratoria o la obstrucción que presenta, se utiliza lo que se refiere el score modificado de Tal, ¿ya? Este score modificado de Tal es lo que vamos a utilizar para ver la gravedad de la obstrucción que presentan estos pacientes con bronquiolitis, ¿ya? Hay otra score de Dones también, pero esta es la más actualizada, la modificada, porque hay otro que es score de Tal. Entonces esta es la modificada. Y esto damos puntaje, 0, 1, 2 y 3. ¿Qué parámetros evalúa? La frecuencia respiratoria, que nos dice menor de 6 meses y mayor de 6 meses. Si presenta sibilancias, si hay cianosis y si hay retracción. Entonces, de acuerdo a esto, vemos, si es un paciente de mayor de 6 meses y presenta 58 en este caso frecuencia respiratoria, le damos 2 puntos. No escuchamos sibilancias ni siquiera audibles ni con fonendoscopio, le damos 0 puntos. Aquí se queda con 2. Cianosis sí hay. Perioral, al llorar más que todo, le damos 1 punto. Hasta ahí va 3. Y la retracción es subcostal, le damos otro punto, sería 4. Nos vamos a la tablita. Obstrucción leve de 1 a 5. Entonces estaría con una obstrucción leve esta bronquiolitis que presenta. Si le damos más puntaje, nos va a ser obstrucción moderada y en este caso obstrucción grave si es de 9 a 12, de acuerdo a lo que clasifiquemos esto. Entonces, en base a eso vamos a definir bronquiolitis aguda con obstrucción leve, con obstrucción moderada o con obstrucción grave, de acuerdo al puntaje que le demos, de acuerdo al score de Tal modificado. Vamos a ver a lo que es bronquitis aguda y crónica. La bronquitis aguda es una enfermedad respiratoria de origen viral más que todo, que constituye una inflamación aguda de la mucosa bronquial, que generalmente es menos de 3 meses, ¿no? Entonces puede ser 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, que es bronquitis aguda. La etiología, ¿quiénes pueden causar este bronquitis aguda? Empezamos por una parainfluenza, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Los principales. Luego viene el sincitial respiratorio, la influenza, ahí está entrando los distintos tipos de influenza, y en niños mayores de 5 años, el Mycoplasma pneumoniae que se está presentando, ¿no? Pero actualmente este mayor de 5 años ya baja, porque tenemos bronquitis aguda, pacientes de 1 añito y todo, ¿no? Entonces, esto nos dice la literatura, pero en la medicina basada en la evidencia, digamos así, ya de 1 o 2 añitos ya nos están presentando estos casos de bronquitis aguda. La clínica generalmente es tos con o sin expectoración. Entonces,
La tos seca empieza primeramente, posteriormente recién va a empezar la tos productiva o húmeda o con expectoración. La fiebre nos puede llegar a 38 grados, no nos llega a 39 ni 40 grados. El malestar en general, no quiere comer nada, le estás obligando, te quiere vomitar la bobita. Estos pacientitos no quieren hacer ejercicios, o sea, no están activos como siempre, sino más están como en cama botados, desganados, sin querer comer. Y generalmente estos pacientitos, aparte de eso, ya van a presentar disnea, ¿no? O sea, se encuentran como cansaditos, como si hubieran corrido algo así, incluso la disnea en reposo, ¿no? Están así echados y ya se encuentran como agitados, ¿no? Diagnóstico. Generalmente es clínico estos pacientitos, ¿no? Entonces, vemos el aspecto de la tos, incluso blanquecina o amarillenta. Vamos a escuchar a nivel pulmonar los roncus, vamos a escuchar a nivel de la región parailiar, sibilancias aisladas, en este caso recordando, ¿no? Este es el campo pulmonar, entonces los roncus y sibilancias a estos niveles vamos a escuchar. Región parailiar, ¿no? Entonces, con eso ya estamos pensando. Una broncoscopia, si es que queremos determinar lo que es realmente que está afectado el bronquio, incluso para tomar la muestra de la secreción a ese nivel, y una radiografía que nos va a confirmar de la misma forma que vamos a ver infiltrados parailiares en la radiografía que vamos a tomar, ¿no? Con esos datos estamos ya confirmando nuestro diagnóstico de bronquitis. Tratamiento es parecido a lo que se refiere la bronquiolitis. Hidratación, tenemos que fluidificar, bastante líquido tiene que ir tomando, le podemos hacer nebulizaciones para ir fluidificando bastante el árbol bronquial. Limpieza y aseo nasal es importante. En los más bebitos, la obstrucción nasal es continua o la secreción que presenta. Y como les he dicho ya a un principio, ¿no? Hasta este ultimito, en la anterior semana que estaba de turno, en los pacientes han llegado, me manda el médico general, dificultad respiratoria, evidentemente su saturación estaba a 84 del pacientito. Como emergencia me manda en la noche a las 11 de la noche creo que era. ¿Y qué pasa? No era tal una neumonía, sino simplemente era un proceso gripal. Las guaguitas, si está tapado la nariz, no respiran por la boca. Entonces automáticamente hacen esfuerzo, se nota la dificultad respiratoria que están haciendo y se va a desaturar. Entonces le haces una limpieza y aseo nasal y para de contar, va a respirar mejor, la saturación va a subir a 95, entonces no necesita otra cosa. ¿Por qué? Porque en campos pulmonares no se escucha nada. Entonces no se dejen engañar esa parte porque muchas veces cometen ese error, ¿no? Entonces, primero revisen fosas nasales, ¿están permeables? Sí, no, si no están, limpieza, aseo nasal y con eso nuevamente vuelvan a controlar. Y muchas veces cuando la agüita empieza como a roncar más o menos así, escuchen bien campo pulmonar y comparen ese ruido que está haciendo, porque muchas veces piensan que es roncus y es ese ruido transmitido. Entonces van a escuchar a algunos médicos que reportan campos pulmonares, presencia de ruidos transmitidos. Entonces esos ruidos transmitidos son los que está generando a nivel de la región cervical, pero no es del pulmón. Se escucha como roncos, eso hay que diferenciar bien porque a veces se dejan eso llevar. Bronquitis crónica. Estos pacientitos, si ya es una infección recurrente que ya es mayor a 3 meses, ya es tiempo que está, entonces, notar mi ahorita ya están meses así, con tos, baja un poquito, no pasa ni un día, otra vez viene la tos. Entonces, estos pacientes ya es bronquitis aguda, ¿no? Y en estos casos se va a ver bastante el deterioro de la vía aérea, que generalmente se va a ir asociando ¿a qué? A factores de que están en contacto como alergenos, irritantes y hasta el asma. Entonces ya tenemos que ir sospechando en esas cosas que puede estar llevando a esta patología. Menores de 6 meses, pensamos en estreptococoneumonía, fíjense, bronquitis crónica más es bacteriano, bronquitis aguda más es viral, también otra gran diferencia entre los dos, ¿no? Hemófilos influenza y Moraxella catarrhalis. Mayores de 6 añitos, pensamos en Mycoplasma pneumoniae que puede estar afectando bastante. Lo que hemos dicho, en la clínica vamos a ver que son mayores a 3 meses que va a seguir durando la tos es continua, puede presentar una expectoración amarillenta, a verdosa, sí se va a presentar una disnea
y a nivel de campos pulmonares se va a escuchar ese roncus y sibilancias, regiones parailiares, la región basal y rara vez región apical, ¿no? Más que todo es parailiar y basal lo que va a presentar este roncus y sibilancias, que es bilateral, no es unilateral. Esa es otra gran diferencia también. Diagnóstico, una buena anamnesis para decir de que sí está bastante tiempo con la tos, la clínica que va a presentar, lo que hemos mencionado, la tos continua que se va a presentar, expectoración que va a decir si es amarillenta o los pequeñitos se lo tragan, pero sí van a ver que están sus moquitos sequitos, amarillitos pegados en su nariz, entonces eso queda también un dato de que sí tiene una secreción amarilla. Podemos hacer hasta una broncoscopia para confirmar este diagnóstico. Tratamiento, aquí ya utilizamos hidratación, broncodilatadores que nosotros no se utilizaba, entonces aquí sí o sí podemos utilizar salbutamol, PAP con corticoides. ¿Saben qué son los PAP? Con aerocámara, sí o sí utilicen, nunca utilicen así, sino con aerocámara siempre, porque al utilizar así el efecto es más corto, es más poquito, entonces con aerocámara más lentamente y mejor acción se realiza. Ya utilizamos con lo que es más proceso bacteriano, podemos utilizar la amoxicilina más ácido clavulánico para controlar esa infección bacteriana, ¿no? Antitérmicos y en algunos casos antieméticos para controlar, porque el paciente a veces te quiere vomitar con la tos, está tosiendo y al final te quiere vomitar, entonces para controlar eso podemos utilizar antieméticos. Las neumonías. Estas neumonías lo vamos a clasificar bien. Adelante, por favor. La clasificación de las neumonías, tenemos que hablar dos grandes grupos, ¿no? Las neumonías adquiridas en el hospital, que es el NAT, antes conocida como neumonía nosocomial, y también como neumonía intrahospitalaria, ahora ya no se maneja eso, entonces es NAT, ¿no? Neumonía adquirida en el hospital. Y también lo que se refiere a las neumonías adquiridas en la comunidad, lo que es NAC, ¿no? En esas dos grandes clasificaciones se manejan. Estas dos, a su vez, se van a subdividir, pero vamos a hablar primero de la neumonía adquirida en el hospital. ¿Cómo definimos una neumonía adquirida en el hospital? Decimos de que es una infección del parénquima pulmonar que se desarrolla posteriormente a las 72 horas de una hospitalización. Se interna el paciente, pasa más de 3 días y empieza a presentar datos de neumonía. Hablamos de una NAT, que es una neumonía adquirida en el hospital. ¿Hasta cuándo? Hasta que le podemos dar de alta y este paciente a los 3 días viene y está con datos de neumonía. Tenemos que hablar de una NAT, que es neumonía adquirida en el hospital, porque es hasta la primera semana posterior al NAT. Entonces abarca 3 días después que se ha internado hasta 7 días posterior al NAT. Ese es el rango para decir que es una neumonía adquirida en el hospital. Factores de riesgo. ¿Qué nos van a llevar a estos factores de riesgo que nos puede causar una neumonía adquirida en el hospital? Microaspiración de bacterias. Los pacientitos a veces están con secreciones y al estar aspirando podemos llevar esta contaminación de bacterias. Ejemplo, los bebitos, las perillas, ¿no es cierto? No está bien esterilizado, entonces con estamos aspirando y ahí lo podemos contaminar. Inhalación de aerosoles contaminados, igual. Los aerosoles que estamos utilizando para hacer nebulizaciones no están bien desinfectados, otro factor que nos puede llevar a una neumonía adquirida en el hospital. Ventilación mecánica. Si van a estar hablando, por favor pueden salir, ¿ya? Si no van a estar atentos, van a distraer, ¿ya? Entonces la siguiente, por favor, de calladito se retiran porque no quiero que perjudiquemos más. Ventilación mecánica. Pacientitos que están intubados generalmente por más de 2 semanas, sí o sí cada 2 semanas tenemos que cambiar el tubo endotraqueal, porque si mantenemos eso es otro foco y caldo de cultivo. Entonces se hace el cambio del tubo para evitar esta contaminación que nos puede llevar a una neumonía adquirida en el hospital. Reintubación orotraqueal. Le hemos quitado
Cuando quitamos el tubo endotraqueal de 2 semanas, hacemos cultivo de punta de catéter del tubo endotraqueal para ver que no hay infección. Pero muchas veces sacamos y colocamos el tubo, o a veces la falta de práctica, le están queriendo intubar y lo tocan por aquí, recién está metiendo. Entonces esa infección lo van a meter adentro y lo van a llevar por una reintubación orotraqueal, una infección que nos va a llevar a una neumonía adquirida en el hospital. Hospitalización prolongada, el pacientito ha estado un TEC, digamos, un accidente de tránsito, que está 2 meses internados por la posición que está de sedentarismo, te puede llevar a una neumonía adquirida en el hospital. Entonces hay que tener mucho cuidado de los pacientes que están con hospitalización prolongada, que hay que ponerse en posición semifowler, hay que hacer una fisioterapia respiratoria para evitar esos problemas. La etiología de una neumonía adquirida en el hospital generalmente puede ser viral, por sincitial respiratorio, por bacterias, y estas bacterias son Pseudomonas aeruginosa, la Escherichia coli te puede llevar a este problema, Klebsiella pneumoniae también, Haemophilus influenza, Enterobacter, que es uno de los más fuertes esto, el Staphylococcus aureus, incluso el meticilino resistente puede ser un Streptococcus epidermidis, puede ser por hongos, un Aspergillus, una cándida, que es más, o sea, le dan antibiótico y resulta que es por hongos, entonces no le va a hacer nada. Y hasta que al final con cultivos determinamos que es por hongos, recién se dice el tratamiento respectivo. Esta neumonía nosocomial, tenemos una situación durante el ingreso, por ejemplo, aquí nos damos ejemplos. De acuerdo a lo que presenta el factor de riesgo, ¿qué agentes etiológicos puede ser? Si estamos con una ventilación mecánica, puede ser lo más probable por Pseudomonas, Staphylococcus, Klebsiella, Enterobacter o Acetinomyces. Si están inmunodeprimidos, Pseudomonas, hongos, legionelas que nos puede causar. Ingreso prolongado, generalmente Pseudomonas, Acetinomyces y Stenotropomonas. Stenotropomonas es uno de los más graves, que es resistente casi a todo. Hay que tener mucho cuidado. Este último, desde enero hasta ahora, por lo menos hemos visto 6 casos de esto, ¿no? Que no salen. Utilizamos aquí sí o sí las fluoroquinolonas que hemos visto de 4ª generación. Esto a veces se causa y es carito. Diagnóstico: fiebre o hipotermia. Entonces, paciente de control 35, 5, pasa 2 horas, está 40, o sea, es así. Gemido, y la tercera era una leucocitosis que nos llega hasta 49.000, entonces bastante grave. O también una leucopenia que nos llega a 1.200 de leucocitos que tiene. Entonces, bajo una hasta 5.000 y esto nos llega a 1.200. Una radiografía de tórax donde vamos a ver ya la complicación dependiendo qué es. Si es una por estafilococos, como imágenes algodonosas, vamos a ver en ambos campos pulmonares que es súbito de estafilococos, es rápido. Hoy día puede estar bien, mañana ya empieza a necesitar dificultad respiratoria, pasado ya está intubado el paciente, o sea, se va complicando rápidamente, ¿no? Con el aspirado traqueal podemos identificar con la secreción qué agente está causando y cuál es, o lavado bronquioalveolar también que podemos utilizar para el diagnóstico respectivo. Tratamiento dependiendo, desde una amoxicilina más ácido clavulánico cada 12 horas a razón de 60 miligramos kilopeso día, divididos en 2 tomas por 14 días. Podemos utilizar una cefotaxima o ceftriaxona, cefotaxima de 200 miligramos kilogramo día, repartidos cada 6 horas. Vancomicina, 40 miligramos kilopeso día, repartidos cada 8 horas. Igual, estos por lo menos de 7 a 10 días, ¿no? No podemos utilizar menos tiempo. La neumonía adquirida en la comunidad, que es NAC. Esta neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda que va a afectar el parénquima pulmonar, y esto es 2 días antes de su internación o mayor a 7 días después de su adjudicación. Entonces es importante esto recalcar la diferencia, ¿no? Entonces, si le damos de alta y está antes de los 7 días, estamos hablando de neumonía adquirida en el hospital. Si es más de 7 días del alta, entonces hablamos de una neumonía adquirida en la comunidad.
Generalmente, 1000 a 4000 casos hay por 100.000 niños en lo que se refiere a la población mundial. Entonces es alto el porcentaje de neumonías que se dan. Y esto generalmente era más por las vacunas que no colocamos. La clasificación de las NAC, de las neumonías adquiridas en la comunidad, se clasifica en neumonía típica o bacteriana, neumonía atípica, que puede ser causadas por virus o bacterias atípicas, y las neumonías no clasificables o mixtas que se pueden ver, ¿no? Entonces, en estas tres se clasifican las NAC. Aquí hay una tablita donde incluso usted dice en neonatos qué bacterias puede estar de las NAC de 3 semanas a 3 meses, de 4 meses a 4 años y de 5 a 15 años. Ejemplo, si nos vamos en neonatal, el Streptococcus agalactiae es uno de los más principales que va a causar. Las enterobacterias es segundo, la E. coli también, Klebsiella, Proteus, si se dan cuenta, casi gram negativos es lo que más va a haber en este caso. De 3 semanas a 3 meses ya entra virus sincitial respiratorio, clamidia que puede entrar, estreptococos y recién estreptococcus pneumoniae. Hasta los 4 años igual, virus sincitial respiratorio y aquí ya viene el estreptococcus pneumoniae. Ya cuando es más de 5 años, estreptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, los que más encabezan esto, ¿no? Factores de riesgo, igual, nos puede llevar la prematuridad, infecciones recientes del tracto respiratorio superior, lo que hemos hablado en Irasal, ¿no? Una faringitis, faringoamigdalitis, una otitis, una laringitis, si no lo curamos bien, nos va a llevar a una neumonía adquirida en la comunidad. Exposición al humo, tabaco o contaminantes ambientales. Papás que fuman constantemente nos puede llevar a esto, ¿no? Que hay un humo, polvadera por donde viven bastante, nos puede llevar a esto, ¿no? Paciente que no le están alimentando bien, una malnutrición, nos puede llevar a este problema también. Problemas sociales, de la misma forma nos van a llevar estos problemas familiares, incluso que presentan todas estas cosas. El trabajo, aquí también entrando eso. Muchas veces la mayoría del personal de salud, sus hijos, son candidatos a que puedan presentar neumonías, todas, porque llevan la infección a su casa, no se desinfectan bien, ya les lleva eso. Infecciones respiratorias recurrentes, continuamente le da su faringitis, le da otitis, le da sinusitis, entonces le va a llevar también a una neumonía porque no se está curando correctamente. Otitis media, igual. Clínica, vamos a dividir la clínica de una neumonía típica, de una neumonía atípica, para que vean la diferencia cómo es. Una neumonía típica o bacteriana va a presentar fiebre, escalofríos, compromiso del estado general, dinamia, hipodinamia, astenia, la tos escasa que va a presentar, dolor costal que va a presentar, dolor abdominal, de los abuelitas se van quejando de dolor de barriguita, pero es más por una neumonía, no es un problema gastrointestinal, porque ataca a nivel de la base pulmonar, ¿no? Entonces hay que identificar correctamente. En la neumonía atípica viral, porque hay neumonía atípica por gérmenes atípicos, en la neumonía atípica viral generalmente es menor de 3 años, va a haber más catarro, es moquilito que presenta la congestión nasal que va a presentar. La fiebre es moderada, no es demasiado elevada. Va a presentar faringitis, aparte de lo que está con neumonía. Conjuntivitis va a presentar, aparte de la neumonía. Puede presentar incluso exantemas inespecíficos, entonces va a parecer como se está quedando varicela, otras cosas, entonces hay que identificar. Y hasta diarreas. Está con tos, doctor, y también tiene diarrea. Sospechen que es una... Neumonía atípica por bacterias atípicas, generalmente mayores de 3 años a esto, ¿no? ¿Y esto qué es? Va a causar cefaleas, va a causar tos seca irritativa, entonces las bobitas ya que son grandecitas escolares, es como si algo parece que aquí se ha quedado, me hace toser, entonces esa es la tos seca irritativa que presenta. Puede llevar a encefalitis, una anemia hemolítica y hasta una neuritis, entonces pacientito va a estar así, viene, vas a regresar la siguiente semana, el fin de semana te viene, ya no puede caminar, tiene dolor, se queja de sus miembros inferiores, no puede mover, hasta arrastrando. Y muchos colegas, hasta incluso, no será polio, hay que descartar poliomielitis porque no está caminando. Entonces, hay que identificar bien estos casos para
evitar esas confusiones. Diagnóstico. Diagnóstico que vamos a pedir va a ser laboratorial, en bacteriano, vamos clasificando así para que se entienda bien. En bacteriano vamos a ver una leucocitosis mayor a 19.000, generalmente 23.000, 24.000, 30.000, 40.000. Desviación a la izquierda vamos a ver aparte de la leucocitosis. Entonces no se confundan lo que es la desviación a la izquierda, ¿no? ¿Qué es la desviación a la izquierda? ¿Cuándo decimos desviación a la izquierda? Cuando No estamos hablando de política. hay una neutropenia y una linfopenia. ¿Hay una neutropenia y linfopenia? Ah, leucocitosis. Leucocitosis y hasta aquí. Los glóbulos blancos elevados, mayor a 19.000 estamos diciendo. Pero ¿cuándo decimos desviación a la izquierda? Cuando El dominio de neutrófilos. neutrofilia. Aumento normal de los neutrófilos. Neutropenia. No. Nada que ver los neutrófilos. Le dije. ¿Cuándo decimos desviación a la izquierda? Decimos desviación a la izquierda cuando hay presencia y aumento de callados. ¿Qué? ¿Qué es callado? Los neutrófilos inmaduros. Esto es muy diferente a los neutrófilos. Entonces, te vas a reportar al laboratorio. Presencia de callados, entonces tienes que sacar un índice séptico que se saca y con eso confirmas que hay desviación a la izquierda. Por eso, anormal de neutrófilos. Ya antes de fase aguda, un PCR mayor a 48 miligramos litros. Entonces, esos datos también te van a ayudar. Incluso llega a 320. Este ultimito 349 ha salido. Procalcitonina, otro factor que nos va a ayudar bastante. Entonces, esto generalmente es mayor a 2 nanogramos que encontramos esto, ¿no? En la radiografía de tórax, generalmente vamos a ver en el proceso bacteriano, generalmente es por un Streptococcus pneumoniae, condensación lobar de sangre pleural. Entonces, vamos a ver esa imagen típica triangular que es unilateral. En la neumonía bacteriana típica, generalmente la afección es unilateral, no bilateral. Entonces, otro dato que nos va a servir para diferenciar. En un atípico puede haber leucocitosis, pero no es tanto así. Si no va a ser su leucocitosis 12.000, 13.000, no es más, ¿no? A predominio de linfocitos, entonces aquí si hay desviación a la derecha. Entonces, linfocitosis va a presentar. El PCR está menor a 48, o sea, va a ser positivo, pero puede estar 4, 8, 12, 24, pero no pasa de esto. Y la procalcitonina de la misma forma es menor a 2 nanogramos y nos está dando bastantes datos referenciales de que es por atípico, en este caso viral estamos hablando. En la radiografía de tórax vamos a ver infiltrados intersticiales difusos. Entonces, vamos a ver en ambos campos pulmonares un infiltrado intersticial, una imagen reticular que llamamos, que se va a ver en ambos campos pulmonares. ¿Qué estudios más podemos pedir? Podemos pedir un frotis nasofaringeo que nos va a determinar antígenos virales. En este caso pedimos un panel respiratorio que te va a confirmar influenza, COVID, sincitial respiratorio, todas las cosas con este frotis nasofaringeo. Cultivo de sputo. En procesos bacterianos se puede utilizar un hemocultivo que podemos pedir, y como ya les hablamos en el anterior, hemocultivo más antes mencionado, generalmente la sensibilidad es baja, entonces tenemos que pedir por lo menos 2 hemocultivos, ¿no? Con una diferencia de 30 minutos y en distinto brazo para dar mayor seguridad. Serología para atípicos, si estamos sospechando que puede ser por un micoplasma, por una legionela, entonces tenemos que pedir eso. Tratamiento. Neumonía no complicada, si es una neumonía no complicada, utilizamos amoxicilina a 80 miligramos kilogramo día, 3 dosis. Si es hospitalario, podemos utilizar la ampicilina, podemos utilizar incluso amoxicilina más ácido clavulánico, que viene también en el inyectable invierno, ¿no? Y alternativas podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona, que nos va a ir bastante.
Si presenta una neumonía con derrame, sí o sí utilizar cefalosporinas de tercera generación. Entonces aquí ya estamos hablando de cefalosporina, ¿no? Si es una neumonía abscedada, con absceso que va formando, entonces tenemos que ir utilizando una combinación de cefotaxima con meropenem podemos utilizar, o una vancomicina directamente para combatir eso. Aparte de eso, cuando es abscedado, tenemos que utilizar lo que se refiere a la clindamicina, ¿no? Para gérmenes, en este caso para anaerobios. Si es una neumonía típica, vamos a utilizar los macrólidos, ¿no? Y los macrólidos, ¿cuáles están? La eritromicina, la acitromicina, las dosis que ¿no? Si es neumonías no clasificables, que se refiere a las mixtas, utilizamos amoxicilina y macrólidos. Entonces, ambos para ir combatiendo esa infección mixta que presenta. ¿Cuándo vamos a internar a un paciente con neumonía? Si el pacientito tiene menos de 6 meses y presenta dificultad respiratoria, se interna. Aunque le hagas nada, se interna. Sospecha de derrame pleural a la auscultación o a la percusión, se interna. Dificultad respiratoria menor a 90, perdón, aquí 92%, 90, se va a internar, sí o sí. Vómitos, si presenta vómitos, está deshidratado, no puede tolerar vía oral, que es un factor, lo que hemos hablado a un principio de sus clases, lo que se refiere a signos de peligro, ¿no es cierto? Un signo de peligro en general era vomita todo lo que ingiere, entonces no puede tolerar vía oral, entonces es un signo de que sí o sí necesitamos internar. Malas respuestas al tratamiento, no ha mejorado, le hemos dado amoxicilina, no ha mejorado, le hemos dado amoxicilina más ácido clavulânico, no ha mejorado, entonces sí o sí ese paciente se tiene que internar. Problema social, pacientitos vienen de las guarderías, no tienen papá, mamá, hay una señora más que les cuida, entonces será que va a cumplir su tratamiento, me parece internarlo, y cuando esté estable recién se lo mandamos a casa. ¿Qué tipo de neumonía es esto? Neumonía NAC. NAC. Condensada. El índice cardiotorácico está bien. Es una neumonía. El diafragma está abajo. Esta está más fácil. Condensación. ¿Qué es? ¿Qué neumonía? Va. Si vamos desde arriba con nombre y apellido, es una neumonía adquirida en la comunidad y es una neumonía típica, ¿ve? Típica bacteriana. Entonces, probablemente por un neumococo o un estreptococo. Ahí estamos. Entonces, a veces no se puede ver bien esta condensación y pedimos lateral. Donde hay silabitis. Entonces tenemos que ver. Eso es un casco en tumor. ¿Esa? Tuve neumonía. Es una neumonía atípica viral. ¿Ya? Si se fijan, esta imagen en red que les he dicho, fíjense, como telaraña a ambos lados. Y esto nos va a provocar una dificultad respiratoria. Entonces, la imagen intersticial o reticular. Reticular. ¿Qué es eso? Esa es una neumonía por estafilococo aureus. ¿Ya? Entonces, les he dicho, es grave, con imágenes dolorosas, fíjense. Se va presentando eso. Entonces, es un compromiso agudo que te ataca bastante, más que todo el meticilino resistente. En 3 días te puede acabar si no se dices antibióticos. Tenemos esta imagen. Es por neumonía típica, por, en este caso, un micoplasma neumonía. Tenemos, fíjense, esta es neumonía típica. Esta es viral y esta
es atípica. Fíjense la diferencia de esta con esta con esta. Aquí hay signos de atrapamiento aéreo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 costillas. 7 es máximo. Entonces, si es más de eso, ya va. Fíjense, es horizontalizado. No es como aquellos o esta, mira, más horizontalizados. Espacios intercostales más amplios. Entonces, está viendo los signos de atrapamiento aéreo, ¿no? Y lo que se refiere ya son más aplanados que estos, fíjense. Entonces, con esos datos ya confirmamos signos de atrapamiento aéreo que nos van a llevar a una neumonía atípica. Las complicaciones que se pueden presentar de las neumonías a nivel pleural, derrames, empiemas pulmonares, puede haber hasta abscesos, necrosis, hasta fístulas que puede haber bronquiopleurales, ¿no? Incluso a nivel del pericardio, una pericarditis purulenta que se ha visto bastante. El corazoncito se ve bien chiquitito. ¿Qué pasa con este corazón? Y le hacemos un ecocardiograma y ahí vemos de que realmente hay una pericarditis y que hasta incluso es espeso el líquido purulento que existe a nivel del pericardio. Aquí está, esto no se ve mucho yo creo tal vez, pero aquí están todos los signos que se pueden presentar en una neumonía típica, en una atípica viral y en una atípica por gérmenes atípicos. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué no encontramos? Todos aquí es un resumencito de esto. Y hasta ahí es todo. ¿Se refiere a neumonías? El amigo